Número 8. Y vamos hoy día a meditar un poco sobre cómo Dios trabaja, ayudando a que podamos tener reconstruidas nuestras vidas. Es posible reconstruir cuando Dios nos da nuevas oportunidades. Y yo quisiera empezar comentando con ustedes un poco la preocupación que surge cuando nosotros pensamos en personas que han llegado al fin del estrado, al fondo del pozo. Personas que han llegado en una circunstancia donde uno puede decir, pucha, para este no hay vuelta. Últimamente se ha dado ese movimiento, tanto acá en Chile como en otros países, de donde las mujeres han tenido mayor posibilidad de ser visibles los abusos que han sufrido. Y yo estoy seguro que todos nosotros estamos de acuerdo de que esto es algo terrible y lamentablemente se ha dado en los hogares, se ha dado en las universidades, se ha dado en el ambiente de trabajo. Pero lo que más me llama atención es cómo pudo haber tantos casos así antes y nadie se ha dado cuenta. Eso es algo grave que nuestra cultura está tratando de lidiar de una manera. Pero me queda pensar en dos situaciones. Está el tema de la justicia, el tema de los derechos de las personas que han sufrido abusos. Pero ¿qué pasa con esas personas después? Con el estigma, con la marca, con el dolor. ¿Cómo volver atrás? Uno no puede reconstruir, uno no puede simplemente borrar y decir, bueno, no pasó nada, sigamos. Hagamos de cuenta de que no fue así. ¿Cómo esas personas pueden hacer para retomar sus vidas? Cuando quizás fue un tío, un padrastro, una persona de su confianza que perpetró ese abuso. ¿Cómo retomar la vida? Pero quisiera incluso proponer algo más complejo. ¿Cómo la persona que fue el abusador puede ser restaurada? ¿Cómo esa persona puede recomenzar la vida? Seguramente muchos de ellos, los que no llegan a ir a la cárcel, van a seguramente perder sus trabajos y su credibilidad. Nadie va a querer trabajar con una persona con ese histórico. ¿Qué van a hacer de sus vidas? Nosotros como iglesia somos una comunidad que está abierta para estos dos grupos. Tanto para la persona que fue abusada como para el abusador. No es decir, ¿pero cómo? Pero ese es el Evangelio de Jesús, que recibe personas que han hecho daño a otras. Jesús transforma a estas personas en nuevas personas. Pero ¿cómo funciona ese proceso de restauración y reconstrucción de la vida? ¿Cómo volver a vivir después del fracaso? Y dentro de este contexto está la historia de Nehemías, y Nehemías nos va a ayudar a buscar una salida. Vamos a ver varios versículos del libro de Nehemías, que es un libro obviamente un poco extenso, pero les quiero resumir brevemente de qué se trata ese gran desafío de Nehemías. Para que ustedes puedan entender, Nehemías estaba ahí en el año 445 antes de Jesús, entonces hace bastante tiempo, me imagino. Y él fue un hombre que tuvo un liderazgo transformador y que pudo traer una restauración que muchos en su contexto creían imposible. Nehemías, él vivía muchos años después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, porque el pueblo pecó, se alejó del Señor, y por cuenta de eso la ciudad fue destruida por Babilonia, y por cuenta de eso fue como 150 años
antes de Nehemías, 160 años antes de Nehemías, y la ciudad estaba destruida todavía, los muros de la ciudad todavía estaban destruidos 160 años después. 70 años después de esa destrucción, la ciudad empezó a recibir nuevamente los judíos que habían sido exiliados. Ellos empezaron a regresar y el primer grupo fue con Zorobabel, que fue el grupo que trabajó en la construcción del templo. El segundo grupo fue el grupo que viajó con Esdras, que trabajó básicamente en la retomada de la religión, en obedecer la ley, conocer la ley. Y el tercer grupo fue con Nehemías. Con Zorobabel más o menos unas 50,000 personas regresaron. Pero estas 50,000 personas que volvieron, ellos, incluso después, cuando llegó el grupo de Esdras, décadas después, ellos no habían avanzado en casi nada y se pasaron 93 años desde que el primer grupo fue. Y ahí está Nehemías, 93 años después, casi un siglo después, y la ciudad permanecía en ruinas. Ellos estaban incapacitados de poder avanzar. Y había un montón de cosas en el contexto ahí que son complejas. El emperador, el rey en el caso, era un hombre que no tenía seguridad en que sus funcionarios o sus súbditos pudiesen permanecer fieles a él. Los griegos estaban empezando a avanzar y el imperio estaba en descenso, estaba en bajada, se estaba desintegrando y el emperador era un poco paranoico y obviamente bastante dado a las cosas excéntricas y al lujo y todo eso, y Nehemías en ese medio, ¿no? Así que ese rey Atarjerjes, él es el que va a ser el personaje con el cual Nehemías va a lidiar, y Nehemías era un hombre que estaba trabajando junto directamente a él, y 93 años después de la primera llegada de los que volvieron del cautiverio, todo seguía como había estado, destruida, y la ciudad, y es una palabra que surge mucho aquí en el texto de Nehemías, ellos estaban en constante vergüenza. Cuando nosotros pensamos en ese contexto, tenemos que imaginar lo siguiente. Imaginen ustedes una iglesia evangélica. Una iglesia evangélica en la cual su pastor empezó a predicar doctrinas que no eran doctrinas de la Biblia y empezó a cometer todo tipo de pecados dentro de la iglesia. Y no solamente el pastor, también los líderes y también los hermanos de la iglesia. Luego esa iglesia pecaba tanto y era tan anticristiana que esa iglesia fue finalmente destruida por una serie de factores externos a ella y que la consumieron. La iglesia quedó totalmente desmembrada y totalmente desconstruida. Pero piensa por un instante que esta iglesia es la única iglesia que existe en el mundo, la única iglesia evangélica en el mundo, donde sus líderes apostataron, donde su pueblo rechazó a Dios. Y lo poco de gente que quedó fiel al Señor se fue para otros lados, estaban abandonados y solos. Ahí supongamos que los pocos fieles que quedaron se unieron y dijeron, no, vamos a tratar de reconstruirlos. Y el primer grupo empezó la obra de reconstrucción, pero lo hizo de una manera tan tímida y tan poco entregada, que décadas y décadas se pasaron y nadie ha cambiado. La iglesia sigue destruida, todo sigue vacío, la gente sigue viviendo una vida a medias. Esa era un poco la experiencia de Nehemías. Lo que Nehemías está hablando aquí es que quien está en vergüenza no son solamente estas personas, es el Dios eterno, el Rey de los Reyes, el Dios que cantamos aquí en estas canciones. Porque su pueblo es incapaz de reconstruir su propia ciudad. Y no es simplemente porque se le falta plata, le falta... No. Hay algo que le falta al pueblo mismo. Y eso es lo que Nehemías va a proveer. Nehemías entonces provee un plan para reconstrucción. Y yo creo que el plan de Nehemías para la reconstrucción se aplica también a nuestras vidas. Yo no sé si nosotros estamos en una etapa donde determinadas áreas de nuestras vidas necesitan de profunda reconstrucción. Si hay cosas en nuestras vidas que hemos pensado que está en un nivel tan extremo que ya no tiene vuelta.
Quizás no sea la vida tuya, quizás no sea su matrimonio, quizás no sea su propia vida profesional o algo así, pero es la de tu hermano, la de tu hermana, pero es la vida de tu sobrino, de un pariente, de tus padres, que está en un nivel de tamaña deterioración que uno piensa, para esto ya no hay vuelta. El plan de Nehemías es un plan muy interesante y nos ayuda a pensar en esto. Nehemías tomó 3 pasos. El primer paso fue consultar al Señor. Mira lo que dice el texto. Estas son las palabras de Nehemías. En Nehemías el capítulo 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleo del año 20. Estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, y entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro se quedaron en la provincia y están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y te obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo nos diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar de donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con un gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Fíjense qué interesante que el plan de Nehemías haya hecho, dado el primer paso. Quizás usted va a decir, pero es lógico, lo primero que hizo fue orar. Pero no es tan lógico así si nosotros pensamos que él estaba en una posición de bastante privilegio, delante y con una cercanía profunda con el hombre más importante de su mundo. Nehemías entendía la necesidad de hacer algo que un pastor amigo mío siempre decía: no pidas nada a los hombres antes de haberlo pedido a Dios. No pida nada a los hombres sin antes haber pedido eso a Dios. Cuando Nehemías escucha este relato de la destrucción y la vergüenza, él puede haber hecho varias cosas. Lo primero, enojarse con la gente. Oye, qué pueblo flojo, qué gente floja. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no se dedican y no arman un plan y se organizan? Lo segundo que él podría hacer es decir, cómo esta nación es una nación cruel, cómo esta gente es cruel, porque el emperador no nos ayuda. Y enojarse con el gobierno, enojarse con la situación, enojarse con la gente, enojarse con Dios. ¿Por qué Dios no nos manda un Salvador? ¿Por qué Dios no nos manda una respuesta? ¿Por qué Dios no resuelve eso? Tanto tiempo ha pasado, ¿por qué Dios, si es su pueblo, por qué Dios no actúa? Pero en vez de enojarse con otros, en vez de enojarse con el gobierno, en vez de enojarse con Dios, lo que Nehemías hace es poner delante de Dios y humillarse delante de Dios. Suplicar a Dios. Y en primer lugar lo que él hace, en vez de empezar pidiendo, es empezar a confesar. Nehemías probablemente vio toda su vida en
cautiverio. Él nació ahí. Y él era un hombre altamente exitoso. Era como si fuera el jefe de gabinete del presidente Trump, algo así, para que tengamos una noción. Es decir, alguien que tiene una cercanía y una confianza al punto de estar ahí al lado. Fíjense en algo. Artajerjes, el rey, era sumamente paranoico con el tema de la traición. Muchos de sus gobernadores le habían traicionado y él estaba perdiendo territorio para los griegos, que 100 años después, con Alejandro, iban a tomar el control de todo ese territorio. Entonces, él no confiaba ni siquiera en sus gobernadores. Luego, la persona que le servía el vino era la persona en la cual él podría tener la mayor y más extremada confianza, porque Nehemías estaba a un paso de poder quitarle la vida. De hecho, Artajerjes confiaba su vida a Nehemías. Y Nehemías ahí en ese contexto, él consciente del poder del rey, de las circunstancias y de las condiciones y del carácter del pueblo que estaba ahí, lo primero que hace no es echar culpa a la gente, lo primero que hace es echarse así la culpa. Y él sabe que la destrucción está como está por culpa del pecado del pueblo. El pueblo llegó ahí porque es un pueblo pecador. Lo primero que hace es humillarse. Nehemías entonces utiliza todo su capital espiritual para interceder por el pueblo. Nehemías era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios y que seguía a Dios. Y es interesante porque él va y se humilla en el versículo 7. Luego, la segunda cosa que él hace después de humillarse, confesar su pecado, no solamente el suyo, sino que de toda la nación, él va a recordar el pacto. Él dice al Señor: tú mismo dijiste que si nosotros nos arrepintiéramos, tú nos harías volver de donde estuviéramos para regresar a esta tierra. Hay una promesa, hay un pacto. Yo sé. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Recuerda la palabra, recuerda la promesa de Dios, recuerda el pacto de Dios. Nehemías, cuando busquen del Señor, no busquen del Señor según su corazón, pero busquen del Señor según las promesas del Señor. Eso es efectivamente buscar a Dios primero. Porque buscar a Dios primero es buscar a Dios como Dios quiere ser buscado. Eso es lo que Nehemías está haciendo. Nehemías está haciendo valer los propósitos y el pacto de Dios para ellos. Al recordar esto, Nehemías refuerza su confianza en el Señor y hace con que su petición tenga mayor influencia. No para convencer a Dios, sino que para, con mayor determinación, trabajar por ello. Nehemías confía en el Señor y que el Señor le daría la respuesta. Por eso, antes de pedirle al rey, antes de reclamar con la gente, lo primero que hace es humillarse delante del Señor. Pero por fin Nehemías va y declara que él está en profunda dependencia de lo que el Señor hará. Hay gente que pide las cosas al Señor, termina de orar y trabaja como si no hubiera orado. Nehemías sabía que él tenía que hacer algo, pero Nehemías quería hacer este algo en la fuerza que el Señor le iba a dar. El versículo 10 y 11 va a declarar esta dependencia que Nehemías estaba declarando en el Señor. Nehemías entonces pone sus planes en las manos del Señor para que el Señor pueda ajustar estos planes, mejorarlos, incluso cambiarlos y sobre todo dar a Nehemías éxito. Personas que están en profunda desesperación y crisis, en una situación donde no encuentran respuestas, necesitan entender que todo problema es un problema espiritual. No es un problema de plata, no es solamente un problema de carácter, no es solamente un problema político. Todo problema es un problema espiritual. Por lo tanto, todo problema necesita de una respuesta de Dios para solucionarse. Todo problema necesita de la acción de Dios para solucionarse. Todo problema encuentra su solución en la confesión, en el arrepentimiento, en el reencuentro con la palabra y en la dependencia del Señor.
Así que para nosotros podemos entender que ese primer paso de Nehemías significa que yo tengo que reconocer mi pecado. Quizás uno puede decir, pero fue culpa del otro, no fue culpa mía. Nehemías podría decir, pero si yo ni siquiera he vivido en esa ciudad, es culpa de ellos, de mis ancestros, yo no. Yo he vivido toda mi vida acá y he obedecido. Pero Nehemías no dice eso. Nehemías dice, nosotros hemos pecado, incluso yo, mi familia y yo hemos pecado. Esta es la causa de la ruina de Jerusalén, porque tú dijiste, si ustedes pecan, ustedes van a sufrir las consecuencias, y eso es lo que está pasando. Entonces Nehemías reconoció su pecado, pero Nehemías no se olvidó de que su Dios era un Dios de misericordia. Él recordó la palabra. Por eso quiero decir algo muy importante. Si el primer paso es buscar a Dios en oración, también es buscar a Dios en la palabra. En la palabra está la respuesta para poder salir de la situación en la cual nos encontramos. Quizá usted puede decir, esta situación no tiene vuelta. Una persona como estos abusadores, ellos nunca más van a poder ser personas. Pero si la palabra no dice eso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? ¿Qué tan grande es el perdón de Dios? Cuando yo voy a buscar en el Señor, voy a decir, Señor, tu palabra dice que tu misericordia no tiene fin. No es porque yo quiera abusar de ello, sino que yo quiero apropiarme de lo que tú mismo dijiste, de lo que tú mismo eres. Por lo tanto, recuerda la palabra. Vuelve a la palabra. Ese es el primer paso. Pero también planifica obedecer. Porque hay gente que ahora no está dispuesta a obedecer. No está dispuesta a dependerle del Señor. Cuando Nehemías dice al Señor, bendice los planes, bendice, ayuda a que este hombre pueda concederme su favor. Nehemías está poniendo sus planes en las manos de Dios. Él sabía que si el Señor le daba el ok, el plan iba a funcionar. Nehemías necesitaba de la aprobación de 3 personas. La de Dios era la primera, la que abría las puertas. Por lo tanto, planifica obedecer. Porque hay gente que no planifica obedecer. Hay gente que sabe que Dios me pueda ayudar a hacer lo que yo quiero. No, no es así que funciona. Dios no te va a ayudar a hacer lo que tú quieres, porque eso sigue siendo rebelión. Dios nos ayuda a hacer la voluntad de Él. Planifica obedecer porque Dios tiene la mejor salida. Este es el primer paso. El primer paso fue hablar con Dios. Pero hay un segundo paso. Nehemías entonces va y habla con el rey. El capítulo 2 dice lo siguiente: un día en el mes de Quisleo, año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. El segundo paso que da Nehemías es conversar con el rey. Él sabía que ni una piedra se podía mover sin la aprobación real. Y él sabía que el rey estaba en una situación muy delicada con el avance de los enemigos, con poca gente en que confiar. Y Nehemías entonces sabía que él tenía bastante capital político para moverse ahí. Nehemías tenía, obviamente, nadie nunca llegó en un puesto de esa altura solamente por una casualidad. Nehemías era un hombre muy influyente. Nehemías era un hombre que, como vemos en su propio libro, tenía muchos recursos financieros. Él conocía mucha gente. Él tenía mucha plata. Él sabía cómo las cosas funcionaban. Y él sabía cómo mover
las cosas para hacer con que las cosas resultaran. Pero él sabía que el rey era un hombre muy inseguro, y en un momento cuando el rey le pilla triste, él estuvo con mucho miedo, como dice. ¿Por qué tuvo mucho miedo? Pero fíjense ustedes, como yo les dije, si él servía el vino al rey, él tenía un acceso al rey que nadie más tenía. Imagínense que esa persona estuviera descontenta con el rey. Él tenía la facilidad de poder él mismo envenenar al rey en cualquier momento. También podría ser un eslabón débil para que cualquier persona enemiga del rey le pudiese convencer a traicionar al rey. Por lo tanto, el rey, ante el menor síntoma de insatisfacción, lo pilló y dijo: ¿qué pasa? No estás enfermo, así que no me vengas con que estés enfermo o algo así. ¿Qué te pasa? En ese momento, uno se congela por dentro. Y ahí él da la respuesta más honesta posible. ¿Cómo estaría yo feliz en el sepulcro donde están, en la ciudad donde están los sepulcros de mis padres? Están en destrucción, en ruinas y en vergüenza. Ahí entonces el rey le hace la pregunta del millón: ¿qué quieres que yo le haga? Interesantemente que Nehemías en ese momento ora a Dios. Ora a Dios y le pide una respuesta. Pero lo que Nehemías pide no es un plan a Dios. Nehemías ya tenía un plan. Nehemías tenía un cronograma. Nehemías tenía una planilla con todos los costos, con todo lo que él necesitaría. Él no estaba arriesgando así, a ciegas. Nehemías no era tonto, y nadie llegaría a ese puesto siendo tonto. Nehemías era muy inteligente. Nehemías entonces ya tenía un plan. Él pide al Señor sabiduría para poder expresar este plan. Y el rey estaba quizás más susceptible porque tenía la reina a su lado. Eso podría ser positivo o negativo, no se sabe. La cosa es que Nehemías pide al Señor sabiduría para expresar ese plan. Y Nehemías entonces utiliza todo su capital político para hacer con que las cosas pudieran funcionar a su favor. Nehemías aprovecha la oportunidad de oro que Dios le dio para poder presentar ese proyecto al rey. Y con la aprobación real, él tenía las puertas abiertas en la parte práctica para ejecutar eso. Porque él no podía simplemente decir al rey: ¿sabe qué? Me voy, chao. Porque primero, ¿cómo iba a llegar ahí? ¿Con qué autoridad? Habían otros gobernadores ahí. Habían autoridades que estaban peleando por poder político, que estaban peleando por plata, que estaban peleando por estabilidad en aquella región. Personas a las cuales les era conveniente la ruina de Jerusalén. ¿Cómo Nehemías iba a enfrentar a esa gente sin un respaldo real? Él sabía que él, para llegar a Jerusalén, necesitaría del respaldo del rey. Nehemías entonces usa todo lo que sabe. Y es así también con nuestras vidas. Todo problema, en un momento u otro va a necesitar una solución práctica. Hay gente que está sufriendo y nunca da un paso práctico para solucionar sus problemas. Si bien sabemos que todo problema tiene una raíz espiritual, la solución para los problemas son muchas veces soluciones prácticas, cosas que yo tengo que hacer. Y normalmente las cosas que yo tengo que hacer están dentro del rango de alcance de las cosas que yo sí puedo hacer. Hay cosas que yo sí puedo cambiar, hay cosas que yo sí puedo trabajar y conquistar. Porque Dios me ha dado esa facilidad. Eso es lo que hace Nehemías. Nehemías no lamenta por lo que no tiene. Nehemías trabaja dentro de lo que él ya tiene. Por lo tanto, todo problema encuentra o necesita una acción práctica y una solución práctica y una acción dentro de lo que Dios ya nos ha dado. Ese es el segundo paso que Nehemías da. Nehemías actúa de forma práctica para solucionar sus problemas. Por lo tanto, lo que él nos enseña es que nosotros, al igual que él, tenemos que detenernos y organizar nuestros pensamientos, nuestros recursos y saber: ¿qué estoy haciendo en mi vida? Hay gente que vive lamentándose porque en la familia están con problemas de plata. Pero ¿se han organizado alguna vez para saber cuánto entra, cuánto sale? ¿En dónde se está perdiendo? ¿Cómo trabajar? Yo no sé, pero nosotros encontramos en internet cosas
para hacer todo tipo de comida, recetas y ideas. Si nosotros gastamos 2 minutos en internet investigando temas que nos pueden ayudar a solucionar nuestros problemas, seguramente encontraremos buenas y malas ideas, pero algo encontraremos, algo es algo. Sienta y organiza. ¿Cuáles son los recursos que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Nehemías era consciente de sus dones y de sus limitaciones. Para que podamos salir, el Señor tiene que trabajar en nosotros dentro de lo que Él ya nos ha dado. Muchas veces decimos, no, que Nehemías no sabía cómo organizar el pueblo porque era solamente un copero. Nehemías obviamente no era solo un copero, era un hombre muy inteligente. Y él sacó provecho de todos los dones y de todo el contexto que Dios le había puesto. Él conocía gente. Él sabía cómo funcionaba. Él movió las piezas de tal manera que sacó el máximo provecho de la posición que Dios le había dado. Haz tú lo mismo. Nadie está en el vacío, sin contacto, sin gente. No, nadie es tan ignorante que no pueda dar un paso. Sí, Dios te ha dado recursos, inteligencia, creatividad, dones. Aprovéchalo. Porque Dios va a trabajar en tu vida a partir de ahí. Dios trabajó en David utilizando todo su poder militar. Pero a Salomón lo utilizó de otra manera. Dios trabajó con Daniel de la misma manera como trabajó con Nehemías. Daniel vivió antes de Nehemías, de hecho. Daniel él estuvo con todos los reyes, tanto del imperio babilónico como de Medo-Persa. Y la pregunta es, ¿cómo esa gente confiaba en Daniel? Si él sirvió al otro rey, el rey enemigo, y ahora sirve al rey de otra nación. ¿Qué pasó? Daniel tenía un potencial, tenía una capacidad, y Dios lo utilizaba para la bendición de su pueblo. Tenemos que aprender a hacer lo mismo, pero también aprende a aprovechar las oportunidades. Oportunidad de tomar una actitud, oportunidad de salir, oportunidad de cambiar. ¿Cuántas y cuántas veces nos lamentamos las oportunidades perdidas y no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da? Nehemías puede decir, ¿sabe qué, rey? Voy a pensar y te digo después. No, ahí se fue. Quizás nos juntamos después para un cafecito. No, no va a funcionar. Es aquí ahora. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es el momento. Él tenía que estar listo. Nosotros a veces hablamos de la solución de los problemas con una acción sobrenatural de Dios. Esperamos que Dios haga algo y nos sentamos a esperar para que las cosas sucedan mágicamente. Las cosas no funcionan así. Obviamente que Dios trabaja en lo sobrenatural, pero muchas veces Dios tiene que mover lo sobrenatural para que tú puedas salir de la silla y tomar una actitud. Eso es lo que Dios espera. Dios mueve a Nehemías de Susán para ajustar la vida del pueblo de Jerusalén. Alguien tenía que tomar la delantera, alguien tenía que tomar una actitud. Es así como Dios trabaja en nuestras vidas. Dios espera eso de nosotros también. ¿Hay esperanza en el Señor? Sí. Nehemías confiaba plenamente en el Señor. Sí, pero no se quedó sentado esperando que del cielo le cayera. Jesús no multiplicó el pan todas las veces que la gente tenía hambre. E incluso después que la viuda tuvo ahí su aceite y su comida multiplicada durante el periodo de la seca, ella después, cuando vuelve a la normalidad, las lluvias y todo eso, tuvo que trabajar y llevar adelante su vida. Que Dios puede actuar, puede, pero nosotros tenemos que tomar una actitud. Ese es el segundo paso de Nehemías. Él trabajó y utilizó todos los dones que tenía a su disposición. Todo problema necesita de una solución práctica. Y por lo tanto debemos utilizar todos los recursos prácticos que tenemos a nuestra disposición. Pero por fin, Nehemías da el tercer paso, que es consultar al pueblo, a los líderes de la nación. Hay un dicho en Brasil que se popularizó, en la Copa de 58, el Mundial de 58. Brasil tenía que enfrentar a la Unión Soviética. Y el entrenador de Brasil en ese entonces estaba pasando la orientación a su equipo, y dentro del equipo estaban varios jugadores famosos y todo eso, y uno de ellos era Garrincha. Y él dijo, no, entonces ustedes van a
a dejar la pelota con Garrincha y Garrincha va a driblar a 2 o 3 de los rusos y ahí entonces lo va a cruzar la pelota para que lo puedan patear al gol. Y ahí Garrincha levanta la mano y pregunta, ¿pero tú ya te pusiste de acuerdo con los rusos? Y esa expresión sigue siendo una expresión típica en Brasil, siempre para cuando alguien quiere referirse a un plan que muchas veces no funciona. Es decir, ya te pusiste de acuerdo con el otro lado para ver si funciona. Eso es lo que estaba pasando con Nehemías aquí. Nehemías ya había acordado todo con Dios, todo listo. Ya había acordado todo con el rey, tenía todos los permisos y toda la plata. Pero le faltaba un detalle que no era menor. Él tenía que ganar la confianza de la gente con la cual él iba a trabajar. Pero Nehemías fue muy inteligente. Mira lo que hizo. Él fue y consultó, visitó la tierra, todo eso, y ahí entonces va a hablar con ellos. Y por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia, hablando a los líderes de la nación. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, construyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté que lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Qué fantástica esa expresión. Nehemías entonces va a conversar con ellos. Y lo que Nehemías hace es, primeramente, un paso de sabiduría. En vez de llegar así como llegué yo y así que vamos a poner en orden todo eso, lo primero que hace es consultar y visitar. Él va por la noche con un siervo, con un auxiliar, solo. Y ni siquiera al siervo él le había dicho qué es lo que iba a hacer. Entonces Nehemías llega con todo un equipo, todo eso, con los soldados y todo eso. Pero la gente no sabía a qué venía Nehemías. Y en la noche, 3 días después, él sale a visitar y a ver con sus propios ojos, no solamente lo que había vivido, a ver cómo realmente estaba la situación. Después de hacer esa inspección, él llama a los líderes y le dice eso. Habla con ellos y dice, mira, ustedes son testigos de cómo están. En vez de pararle los carros y decir, ¿cómo pudieron ustedes? Inoperantes, perezosos, ¿cómo dejaron de estar así tanto tiempo? ¿Por qué no trabajan? En vez de decir, ya llegué yo, así que las cosas se van a hacer como yo diga. Y ustedes, y les paran los carros y les sube, les baja, qué sé yo. No hizo esto. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías va y dice, mira, ustedes están viendo nuestra desgracia. Mira cómo estamos. Así que hermanos, vamos, anímense. Yo vine aquí para animar a ustedes, para que nos animemos juntos. Vamos juntos. Reconstruyamos, ese es intencionalmente en el plural, reconstruyamos nosotros juntos a esa muralla. Y ahí quizás, seguramente ellos van a decir, qué hermosas tus palabras, pero es que tú no sabes cómo funciona la cosa acá. No, es difícil, la gente ahí arriba, porque ellos tenían muchos enemigos ahí, y no, si la gente no nos deja y nos pone problemas, y la gente igual tiene temor, porque aparte aquellos que están pasando por extrema necesidad, otros están ahí de acuerdo con ellos, y es un caos, es difícil. Ahí entonces Nehemías viene y le dice que él ya dio el primer paso, él ya tenía la aprobación de Dios, la buena mano de Dios estaba con él. Él ya dio el segundo paso, él ya tenía la aprobación real, todos los permisos, toda la plata, todos los recursos, toda la autoridad, él tenía respaldo real, así que nadie de la región, ninguna de las autoridades regionales les podía decir nada, porque él no era cualquiera, él era el copero del rey, una persona que trabajaba junto al rey, no una persona que trabajaba en una provincia a miles de kilómetros del imperio. Él era una persona importante y él vino con respaldo real. Entonces él les contó, mira, esos son los planes. Él ya había dado el primer paso, ya había dado el segundo paso, y aquí da el tercer paso. Vemos los 3 pasos aquí, claramente. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Nehemías llama a los líderes y dice, vamos a trabajar juntos. Él no se pone como grande entre ellos, sino que él inicia un proceso, un liderazgo positivo en la vida de ellos. Nehemías trabaja con sabiduría al expresar el concepto que él quiere plantear ahí. Nehemías también trabaja desde la motivación correcta. Nosotros estamos siendo el motivo de vergüenza para Dios en el mundo. Es la ciudad de Jerusalén.
Somos el pueblo del Dios vivo. Mira cómo estamos. Tenemos que salir adelante. Él nos motiva con la motivación correcta. Y así logra poder captar sus apoyos. Y ellos entonces se animan y se unen a Nehemías. Nehemías da su ejemplo. Nehemías se pone al lado de ellos. Nehemías trabaja con ellos. ¿Qué es lo que eso significa para nosotros? Eso significa que todo problema involucra de una o de otra manera a otras personas. Tu problema nunca es solo tuyo. Te afecta a ti, te afecta a tu familia, te afecta a las personas con las cuales compartes sus contactos y los amigos. Por lo tanto, no puedes solucionar tus problemas pensando solamente en ti o pensando que solamente si tú haces algo, eso está. No. La solución de los problemas parte también con el apoyo de otras personas. Yo necesito a otras personas para la solución de los problemas en los cuales yo me estoy metiendo. Y necesitamos entonces aplicar en nuestras vidas el tercer paso de Nehemías. Necesitamos buscar una estructura de apoyo. ¿Quién está a tu lado? Pensemos en las personas más cercanas a nosotros, la familia, amigos más cercanos. Cuando una persona va a pasar por una cirugía bastante grave o cuando está pasando por un caso de recuperación de alguna adicción, siempre se busca por esto, una estructura de apoyo, para que esa persona pueda recuperarse. Uno no puede recuperarse solo. Si una persona no puede recuperarse de una operación solo, ¿cómo va a recuperar de un problema, de un trauma tan profundo en su vida? No puede. Nosotros necesitamos estructuras de apoyo. A veces por el orgullo no queremos aceptar. Pero tenemos que quebrar nuestro orgullo y decir, mira, yo no puedo solo. Yo necesito que tú me ayudes. Pero dentro de ese contexto, nosotros necesitamos entender que al compartir nuestro problema, necesitamos compartir el problema positivamente. ¿Qué significa compartir el problema positivamente? Hacer como Nehemías hizo. Nehemías, en vez de llamar a los líderes y decir, ¿cómo hicieron esto? Mira cómo estamos. Ustedes son incompetentes. Ustedes son irresponsables. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se une a ellos en el problema. Y les dice, estamos en la misma. Así que juntos vamos a salir de esto. Él supo cómo exponer su problema. Miremos el problema desde la perspectiva de cómo el Señor puede trabajar a través de nosotros. También, no nos olvidemos de que la iglesia es ese instrumento de Dios para ayudarnos a salir, para transformar nuestra historia. ¿Para qué sirve la comunidad? No solamente para sentarnos juntos así y mirar hacia adelante y cantar juntos. No. La comunidad de la iglesia está exactamente para eso. La iglesia tiene esa función terapéutica de restauración en las vidas. Nosotros no podemos pensar que esperemos que lleguen solamente personas con las vidas ordenaditas. ¿Qué pasa con las vidas desordenadas? ¿Qué pasa con las personas con problemas de carácter? ¿Qué pasa con las personas con problemas profundos en sus matrimonios? ¿Les mando a que vayan a otra iglesia? ¿Les voy a enviar allá a comer? No, si la iglesia está para eso. La iglesia está para gente cuyas vidas están destruidas. ¿Y cómo el Señor restaura estas vidas? Con su palabra, con su poder, obrando en la vida de las personas a través de lo que Dios ha dado a ellos, pero también a través de la compañía, del amor, de la aceptación, de la exhortación mutua que solo existe en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Necesitamos la iglesia para salir adelante. Ese es el tercer paso. ¿Cómo entonces volver a vivir después del fracaso? Les quiero terminar con un paralelo. El Señor sabe que nuestro mayor fracaso fue en el Edén. Y no podemos nosotros regresar de este fracaso con nuestras propias piernas. Y el Señor entonces tomó, así como Nehemías, ese mismo plan, que es el plan del Evangelio. El Señor fue el que en la Trinidad se consultó a sí mismo. Y Él, logrando la aprobación del mismo Dios, armó un plan para nuestra salvación.
El plan de gracia, el plan de redención, así como cuando Nehemías busca al Señor, es lo que Dios hizo en la eternidad. Dios decidió salvarnos. Dios decidió salvarnos. Pero Dios dio el segundo paso enviando a Cristo. Dios utilizó los recursos que tenía disponibles. Él envió a su propio Hijo para hacer efectiva la salvación. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar, alguien tenía que encarnarse, alguien tenía que vivir y soportar el peso de la ira de Dios en nuestro lugar para que eso fuera factible. De la misma manera como Nehemías, alguien tenía que pagar la cuenta, alguien tenía que dar los permisos, alguien tenía que abrir la puerta y dar el respaldo necesario. El Rey Jesucristo, el Rey, nuestro Rey, fue el que tomó nuestro lugar, hizo factible nuestra salvación. Pero por fin, tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo para capacitar a la iglesia a trabajar juntos y a vivir juntos esta salvación. Cristo la conquistó en la cruz, pero la vivimos nosotros, porque el Espíritu Santo aplica la obra de Jesús en nuestras vidas. Ese mismo principio, Dios, Rey y pueblo, es visto acá. Dios en la eternidad nos quiso salvar y envió a su Hijo, el verdadero Rey, para pagar por nosotros. Y nosotros fuimos entonces hechos su pueblo. Y así podemos, como pueblo, servir a todos aquellos que están pasando por momentos de desgracia y destrucción en sus vidas. Hay esperanza para aquellos que están con sus vidas destruidas. Cierra sus ojos, quisiera que oremos al Señor.